Hola, ¿qué tal? Yo soy Emiliano Conde y esta es mi presentación oral argumentativa. Bueno, básicamente se nos solicitó resolver este circuito, el cual contiene 4 resistencias, 2 fuentes de voltaje y una fuente de corriente. Además, se nos solicitó obtener lo que sería el voltaje en la resistencia de 45 ohms. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver mediante el método de supernodos, en el cual primero lo que establece es que tenemos que encontrar o determinar el nodo de tierra, el cual sería el que tiene más conexiones. En este caso, nosotros usaremos el de abajo, este de aquí, y pondremos nuestra tierra. Porque una vez que tenemos la tierra, ahora tenemos que encontrar el supernodo. En este caso, el supernodo se considera como la batería más interna o la que no está directamente conectada con la tierra. En este caso, vamos a utilizar la que rodea a los nodos 2 y 3 y la fuente de voltaje de 6 volts. Como lo podemos ver, nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Ok. ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría? Bueno, nos tocaría determinar las corrientes sobre las cuales sale del supernodo o entra el supernodo. En este caso, esta corriente entra, esta corriente va a salir del supernodo, esta corriente va a salir del supernodo y esta corriente también sale del supernodo, para determinar las ecuaciones. Posteriormente, como lo dije previamente, nos toca determinar las ecuaciones del supernodo, del nodo 1 de la restricción. Empecemos con la del supernodo. En este caso lo vamos a tomar de cada uno de los puntos a donde sale. En este caso, la primera sería del nodo 1, sería el voltaje del nodo 2 menos el voltaje del nodo 1 dividido en la resistencia que tienen ellos compartida, que sería el 30 ohms. Después se le sumaría el voltaje del nodo 2 menos 0, que en este caso no se pone, ya que va directamente a tierra, entre la resistencia de 45 ohms. Finalmente se le suma el voltaje del nodo 3, que pasa lo mismo, entre la resistencia compartida de 52 ohms y todo igualado a la corriente, que es de 1/4 de ampere. Ya tenemos nuestra primera ecuación, pasaremos a la segunda. Recuerda el nodo 1, en este caso el nodo 1 ya nos da la fuente, lo cual es muy sencillo. Entonces sería el voltaje del nodo 1 es igual a 5. Finalmente, la ecuación de restricción es la que se encuentra dentro de los dos puntos del supernodo. En este caso sería el voltaje del nodo 2 menos el voltaje del nodo 3. Esto nos daría igual a la fuente de voltaje que ellos tienen, que será de 6 volts. Ok, una vez que tenemos determinadas las ecuaciones, podemos sacar los valores de cada uno de los voltajes. En este caso, tenemos que el voltaje 1 es un 30avo, el voltaje 2 sería un 18avo, ya con la suma de fracciones, y el voltaje 3 sería de un 52avo. Entonces vamos a obtener el sistema de ecuaciones rápidamente. Digitamos cada una de estas ecuaciones en la calculadora y lo que nos da es lo siguiente. El voltaje 1 nos da un valor de 5, como ya lo habíamos dicho, entonces corresponde con esta condición. Después nos da el voltaje en la resistencia 2, nos da un voltaje de 7.114 volts. Y por último, el voltaje de la resistencia 3 nos da un total de 1.114 volts. Ya que tenemos los tres voltajes, debemos de determinar el voltaje en la resistencia en el X. En este caso, como es el voltaje que va del voltaje del nodo 2 hacia tierra, sería lo mismo que el voltaje del nodo X, entonces nos va a quedar igual que el voltaje del nodo 2, sería 7.114 volts. Y así acabaríamos nuestro problema. Muchas gracias.